Hola hermanos nuevamente, día jueves ya, espero que sea un día también muy bendecido para ustedes y bueno, que el Señor los fortalezca también en la debilidad, en todo momento complicado, en todo momento difícil. Sabemos que como humanidad estamos viviendo un momento muy complicado todavía en la pandemia de este coronavirus, que es una enfermedad. Y creo que como cristianos debemos saber cómo responder a la enfermedad que se presenta día a día en nuestros cuerpos débiles. Mi hijo, el Esteban, estuvo, bueno, está todavía con un poquito de fiebre, estuvo complicado ayer, tuvo que ir al médico. Bueno, lo llevamos al médico, todavía no puede ir solito. Y, y bueno, uno se pregunta por qué pasan estas cosas y es válido preguntárselo. Y creo que es más válido todavía llegar a la respuesta a través de la escritura. Creo que la Biblia nos muestra para qué está la enfermedad ahí y cuál es el propósito de Dios en eso y cómo debemos nosotros también responder a esa enfermedad. Y creo que la respuesta, cuando uno la entiende, para qué está la enfermedad ahí, más allá de tener sabiduría y más allá de encontrar tranquilidad en eso y saber que Dios tiene un propósito claro. Dios tiene un propósito para todo. Creo que una de las cosas más maravillosas de entender el propósito de la enfermedad es que nos lleva al gozo. No es que, no es que nos lleve simplemente a encontrar tranquilidad, como muchas personas entienden que la vida cristiana es algo para calmar a los ánimos de una humanidad fervorosa, llena de ganas de rebelarse contra toda autoridad. Entonces, ¿qué pasa? El mundo ve la Biblia como un sistema de control sobre la humanidad, de forma tal que no se rebele contra, en este caso, contra Dios, y que el cristiano, aunque se vea en el peor de los problemas, esté callado, esté sin decir nada. Creo que no busca simplemente que estemos callados. Dios no busca simplemente que no digamos nada, sino que por el contrario, Dios busca que hablemos, Dios busca que revelemos lo que está pasando, Dios busca que contemos al mundo, a todos y a Él mismo, a Dios en oración, lo que nos está pasando. Y, y que esa enfermedad finalmente nos va a llevar a gozo. Eso es lo que tenemos que disfrutar. Entonces quiero leer con ustedes un texto que está ahí en un salmo, Salmo 41. Quiero que vayamos al versículo 3, Salmo 41:3, donde dice: Jehová lo sustentará sobre el lecho del dolor y mullirás toda su cama en su enfermedad. El tema es claro, en ese dolor Jehová sustenta, en ese dolor Jehová, el hecho de mullir es como de hacer que el lugar donde uno esté sea cómodo, sea blando, sea llevadero. Y es así. Creo que uno de los propósitos de la enfermedad es ese, primeramente mostrar que eh, que Dios me sustenta en eso, que en el momento más difícil Dios es capaz de mostrarme su amor, su poder también para sustentarme. Pero además de eso, de mostrarme que yo debo ir para allá. El hombre necesita ir para Dios cuando está enfermo. Uno de los propósitos de la enfermedad es mostrarme que necesito ir a Dios. Cuando vemos que toda la humanidad está en una pandemia, toda la humanidad está en esta cosa del COVID-19, y qué hacemos, o sea, y cómo lo tenemos que entender, como que Dios está buscando decirle a toda la humanidad que necesita ir a Dios. Todo el mundo necesita, en este caso, de Dios cada vez más. Y cómo y cuál es nuestra tarea ahí, también mostrar al mundo eso, mostrar al mundo que necesita ir a Dios. En el versículo 4 dice: Yo dije: Jehová, ten misericordia de mí.
Sana mi alma, porque contra ti he pecado. Está este pensamiento judío de que toda enfermedad era producto de un pecado. No creo que sea así, sino que creo que la enfermedad es producto del pecado en general, de la maldad del hombre, de cómo el hombre se ha alejado de Dios y el hombre nace en eso. Es inevitable que nos enfermemos. No es que vayamos a buscar una vida donde no pequemos nunca y por tanto no nos vamos a enfermar. ¿Por qué? Porque es imposible, siempre vamos a estar en esta naturaleza que nos lleva al pecado, independiente de que seamos personas que creen que el hombre tiene dos naturalezas, una pecaminosa y otra no pecaminosa divina, o, o que creamos que el hombre tiene solamente una naturaleza, que una nueva naturaleza, pero aún así está inmerso en esta realidad donde peca. Entonces tenemos que recordar que el pecado está, o sea, la enfermedad está ahí para mostrarnos que somos pecadores todavía y necesitamos ir a Dios. La enfermedad es un recordatorio de que debo no tan solo ir a Dios para pedir que me sane, entonces, sino que también es para pedir a Dios perdón por los pecados. Es un recordatorio de que soy pecador. Y cuando vemos a todo el mundo inmerso en esta pandemia de todo el mundo enfermo, ¿qué hacemos? El recordar que todo el mundo tiene que ir a Dios y confesar, reconocer que son pecadores, todo el mundo, no hay excepción. No hay ni uno solo que pueda decir que no es pecador. Y bueno, además de eso, claro, uno diría el salmista en el versículo 12 está reconociendo su integridad. En cuanto a mí, en mi integridad me ha sustentado. O sea, él no está reconociendo, es que pequé, es que forniqué, es que cometí este tipo de idolatría. No, él está reconociendo que es una persona íntegra. Pero aún así es pecador, porque confiesa su pecado en el versículo que leímos delante. Eh, y a esto es lo que quiero llegar ahora. La enfermedad nos lleva también a reconocer en el versículo 13 que Dios es bendito, que es lo mismo que diría Job en todo momento. Dios da, Dios puede quitar también, pero el nombre de Dios debe ser bendito. El versículo 13 dice, bendito sea Jehová, el Dios de Israel, por los siglos de los siglos, amén. Y amén, énfasis, por los siglos de los siglos, amén y amén. Nuestro pensamiento final cuando estamos enfermos o cuando alguien está enfermo, como en mi caso, cuando Esteban está enfermo, claro, yo reconocer que necesito de Dios. Debo reconocer que Dios es poderoso para sustentarme, que Dios está ahí siempre, que yo soy pecador y debo reconocer mi bajeza, mi pequeñez, pero además tengo que declarar, y acá estaba lo que yo decía, no que no nos quedemos callados, sino que declaremos que Dios es bendito, que Dios es grande. Y cuando sale de nuestra boca, y con sinceridad, que Dios es bendito, yo creo que eso, más allá de tranquilizarse en una tranquilidad de cristiano, cálmate, porque Dios está ahí tranquilo, tranquilo, no, sino que se va al otro lado, gózate. Gózate, declara que Dios es bendito, no te lo dejes para adentro, sino que sácalo de ahí y confiesa en verdad que nuestro Dios es grande, nuestro Dios es digno de ser adorado, nuestro Dios es santo y su gloria se manifiesta. Cuando sale de nuestra boca que el hecho de que Dios es Dios, estamos mostrando la gloria de Dios al mundo, estamos mostrando el poder de Dios al mundo. ¿Y cómo se muestra el poder? Cuando el poder se manifiesta, podríamos llamar a eso la gloria de Dios. Y eso debe llenar tu alma. Eso, si no lo hace, y creo que todos tenemos una batalla en que de alguna forma no lo hacemos a la perfección, pero tenemos que batallar en eso para que Dios llene completamente nuestros corazones. En el momento de la prueba es difícil, sí, pero al final tenemos que saber decir, bendito sea el nombre de Dios, bendito sea el nombre de Jehová, bendito sea el nombre de Jesús, recordando que solamente en Jesús hay salvación, hay santificación, hay sanidad. Así que en eso nos debemos aferrar, a eso debemos ir.
Que el Señor te fortalezca, hermano amado.